Buen día para todos. Seguimos en el Parashá Ki Tavo, capítulo 27. Y Moshe y los ancianos de Israel encomendaron al pueblo diciendo: guarda siempre todo el mandamiento que yo les ordeno hoy. Dice aquí guardar, el verbo guardar expresa una acción presente, es decir, una acción continua. Dice aquí: y sucederá que el día que crucen el Jordán hacia la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, te harás erigir grandes piedras y las revocarás con cal, dice Rashi, en el río Jordán. Y después trae de ahí otras piedras y con ellas edifica un altar en el monte Ebal. Por consiguiente hay que concluir que hubo tres clases de piedras. Primero 12 en el río Jordán y un número igual a estas en Gilgal, y luego otro número igual en ellas en el monte Ebal, como se declara en el tratado talmúdico de Sotá. Muchos comentaristas notan aquí la discrepancia entre el comentario de Rashi y la braita citada en el Talmud. Rashi aquí cuenta tres juegos de piedra: la de Jardén, la del Gilgal y la del monte Ebal. El Talmud, sin embargo, cuenta diferente: la de la tierra de Moab, la del Jardén y la de Gilgal, que son las mismas que la del monte Ebal. Aquí Rashi omite la de la tierra de Moab y cuenta a las de Gilgal y la del monte Ebal como dos juegos de piedras distintos. Los comentaristas han ofrecido varias soluciones a esta discrepancia. Algunos de ellos, como Sefer Zikaron y Rabenu Bejaye, sostienen que esta versión textual de Rashi es producto del error de un copista y afirman que la versión correcta de Rashi coincide con la braita del Talmud. Seguimos. Dice aquí: sobre ella escribirás todas las palabras de esta Torá cuando cruces, a fin de que entres a la tierra de que el Eterno tu Dios te entrega, una tierra que emana leche y miel, tal como el Eterno, el Dios de tus ancestros, te habló. Y sucederá que cuando ustedes atraviesen el Jordán, elegirás estas piedras que yo les ordeno hoy en el monte de Ebal y las revocarás con cal. Allí edificarás un altar al Eterno tu Dios, un altar de piedras. No blandirás hierro sobre ellas. Con piedras enteras edificarás el altar al Eterno tu Dios, y sobre él harás subir ofrendas de ascensión al Eterno tu Dios. Degollarás ofrendas de paz y comerás allí, y te regocijarás delante del Eterno tu Dios. Sobre las piedras escribirás todas las palabras de esta Torá bien elucidadas, dice bien elucidadas en las 70 lenguas primordiales, dice aquí. Seguimos. Moshe y los Kohanim Leviim hablaron a todo Israel diciendo: atiende y escucha, Israel, en este día te has convertido en nación para el Eterno tu Dios. Dice Rashi: atiende, esto debe ser entendido tal como lo traduce el Targum. Pon atención. En este día te has convertido en nación. Dice: cada día las palabras de Torah deben ser ante tus ojos como si en ese mismo día hubieras hecho el pacto con él. El pueblo de Israel ya era nación para Dios, era realidad ya. Esa realidad ya ha sido mencionada con anterioridad. Por ello, cuando aquí el versículo dice que en este día te has convertido en nación, esa frase no puede entenderse como una referencia cronológica concreta. Además, igual en los versículos 26 y 16, la Torah emplea aquí el demostrativo enfático de este, que es superfluo. Por esta razón, Rashi entiende esta frase como una exhortación a futuro dirigida a Israel de que siempre considere que en cada día renueva el pacto con Dios. Por eso nosotros en la bendición de la Torah decimos al final: bendito sea Dios que nos da la Torah. Nos da la Torah en sentido presente. Quiere decir de que Hashem nos da la Torah cada día estudiamos la Torah, y Hashem nos da la Torah. Nos da el entendimiento para poder entenderla. Seguimos. Escucharás la voz del Eterno tu Dios y cumplirás todos sus mandamientos y sus estatutos que yo les ordeno hoy. En ese día Moshe encomendó al pueblo diciendo: estos se separarán para bendecir al pueblo sobre el monte Gerizim cuando ustedes atraviesen el Jordán: Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Yosef y Benjamín. Y estos se separarán para la maldición en el monte Ebal: Rubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftalí. Los Levíim proclamarán y dirán a todo hombre de Israel en voz alta. Vamos a ver hasta aquí. Dice aquí: este día te has convertido en nación. Ya vimos eso. Para bendecir al pueblo, dice Rashi, como se declara en el Tratado Talmúdico de Sotá: 6 tribus ascendieron a la cima del monte Gerizim y 6 a la cima del monte Ebal. Los Kohanim, los Levín, se quedaron abajo en medio de ambas montañas. Los Levín volteaban su rostro hacia el monte Gerizim y comenzaban con la bendición: bendito es el hombre que no haga una imagen tallada o de fundición. Y tanto estos, los que estaban en el monte Gerizim, como aquellos que estaban en el monte Ebal, respondían amén. Luego volteaban su rostro hacia el monte Ebal y pronunciaban la maldición: maldito el que haga una imagen tallada o de fundición.
Y lo mismo con todas las bendiciones y maldiciones hasta la maldición, maldito el que no mantenga firmemente las palabras de esta Torá. Que esa es la última maldición pronunciada. Seguimos, maldito el que haga una imagen tallada o de fundición, abominación del Eterno, obra de mano de artífice, y la coloque en secreto, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el hombre que degrade a su padre o a su madre. ¿Qué? Se significa degradar, como restar valor. Y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que haga retroceder el lindero de su prójimo, y todo el pueblo responderá amén. Dice Rashi, es decir, lo mueve hacia atrás y de ese modo roba terreno. Maldito el que haga errar a un ciego en el camino, y todo el pueblo responderá amén. Es decir, a un individuo que es ciego respecto a un asunto específico y él deliberadamente le da un consejo malo, como por ejemplo que la persona le diga, ¿tú sabes qué? Deberías vender tu terreno. No es muy bueno, pero en verdad es mentira. Él le hace consejo para que él lo venda y después él se la compra de otra persona para poder él agarrarla para él. Eso es un mal consejo que le da la persona. Maldito el que inclina el juicio al prosélito, al huérfano y la viuda, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, pues ha puesto al descubierto el manto de su padre, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que yazca con un animal, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que golpea a su prójimo en secreto, y todo el pueblo responderá amén. Golpee a su prójimo en secreto, dice el versículo, habla respecto a decir maledicencia del prójimo. En la hora Rabbi Moshe Darshan dice lo siguiente: aquí hay 11 maldiciones, las cuales se corresponden con 11 de las tribus de Israel. ¿Y por qué solo con 11? Porque Moshe no quiso escribir una maldición correspondiente a la tribu de Shimón, pues en su corazón él no sentía deseo de bendecirlo antes de su muerte, como bendijo a las demás tribus. Es por esto que tampoco quiso maldecirlo. Es posible asumir que esto se debía a la participación de toda la tribu de Shimón en relaciones sexuales prohibidas con las mujeres de Midian, como vimos anteriormente, y aparte de eso, también vimos allí cómo en verdad ellos hablaron fuerte a Moshe Rabenu, una fuerte falta de respeto, y lo avergonzaron frente a todo el pueblo. Una de las cosas de maldito de golpe a su prójimo en secreto también hoy en día esto es pero fuerte en lo que tiene que ver con el medio, con los medios, Facebook, YouTube y todo eso. La persona puede colocar un comentario muy fuerte de la otra persona y eso se llama golpear a otra persona. Los políticos que hacen se golpean uno con el otro, eso está metido allí. Uno habla del uno, el otro habla del otro y todo lo demás. Ahí dice, maldito el que golpea a su prójimo en secreto. En secreto quiere decir de que no enfrente de él, sino que él hable y diga cosas de no enfrente de él. Fíjate cómo las personas hoy en día no tienen ira chamán y hacen lo que quieran y copian lo que quieran y hacen lo que quieran. Seguimos, maldito el que acepte soborno para abatir mortalmente a una persona de sangre inocente, y todo el pueblo responderá amén. Maldito el que no mantenga con firmeza las palabras de esta Torá para realizarla, y todo el pueblo responderá amén. El que no mantenga con firmeza de aquí se incluyó a toda la Torá, y los israelitas la aceptaron sobre ellos con maldición y juramento. Dice aquí, es por esta cualidad general que esta maldición no forma parte de las 11. Dice aquí Rashi. Pero de todas maneras, dicen que no mantenga la firmeza de las palabras de la Torah, quiere decir, también habla de mantener la Torah, mantener las personas que estudian Torah. Si tú ves personas, como hoy en día se está viendo, de que hablan aquí de las personas que estudian Torah, esto, lo otro, tú tienes que ayudar, tienes que hacer la forma de cómo mantener la firmeza de las palabras de la Torah y no hacer que ellos logren lo que ellos quieran lograr hacer. Hace Shalom. Ese es el capítulo 27 de Besrat Hashem, para empezar el versículo 28. Buen día, Besrat Hashem.